Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Les saludamos desde el Centro de Capacitación Samael Aun Weor, en Valencia. Esta noche para hablar sobre el individuo y la sociedad. Hoy martes 18 de enero de este año 2011 vamos a iniciar nuestro curso, ahora sí, con la lección número 1. Hemos hecho ya la presentación del curso, que fue la clase anterior, y bueno, ahora empezamos ya entrando directamente al primer tema, a la primera lección. Les agradecemos a todas las personas que hacen favor de escucharnos, a todos los amigos, los interesados, los compañeros que han escuchado el primer enlace, la presentación del curso. Y bueno, ahora empezamos ya directamente con esa primera lección. Y bueno, vamos a empezar con un tema que es de bastante actualidad, un tema bastante interesante en aspectos sobre todo prácticos de la vida cotidiana. Vamos a ver un tema que en realidad nos hace ver muchas cosas en esta existencia, muchas cosas de la vida diaria, y que bueno, les invitamos a cada uno de ustedes que hacen favor de escucharnos, que toman ustedes un poco de su tiempo para poder reflexionar en cuestiones de la vida. Como habíamos comentado en la presentación del curso, en la clase anterior, nuestro objetivo principal es tratar de comprender el sentido existencial. Y como decíamos también, no es nada sencillo esta cuestión, ya que le corresponde a cada quien comprender el sentido de su propia existencia. Mas hemos iniciado este curso con ese objetivo y también pues tratando de ayudar en ese aspecto a las inquietudes que cada quien tiene, tratando de responder a los cuestionamientos que algunos de ustedes nos han realizado. Así es que nos motiva precisamente el poder hablar de esos temas para poder cubrir, diríamos, este espacio de preguntas también que nos han realizado algunos de ustedes. Y bueno, vamos a empezar directamente, sin más preámbulos, sin más introducciones, directamente vamos al tema que nos compete esta noche. Muy bien, pues como decíamos, el individuo y la sociedad es en realidad algo que vivimos todos los días. Es decir, nosotros, los seres humanos, de alguna forma conformamos, ¿sí? Vamos conformando pequeños grupos, ¿no? Es decir, el individuo es la persona en sí. Y este individuo comúnmente se va uniendo, ¿no? Se une con una pareja y después se genera una familia, los hijos. Y entonces los diversos grupos que vamos formando van constituyendo eso que se llama la sociedad humana, ¿sí? El concepto de sociedad humana pues prácticamente abarca todos los ámbitos. La sociedad humana se desenvuelve en diferentes estratos, es decir, en diferentes formas, en diferentes niveles, no solamente económicos, sino también en aspectos sociales, en aspectos también educacionales. Es decir, de muchas formas la sociedad se desenvuelve. Y para que nosotros podamos comprender la trascendencia del comportamiento de la sociedad, es necesario que nosotros estudiemos directamente al individuo. Es decir, que si nosotros queremos comprender por qué la sociedad es de una forma, por qué el ser humano tiene ciertas tendencias, diríamos, en la vida cotidiana, tenemos que analizar directamente lo que hay dentro de cada quien. Vamos a leer esto que está en esta diapositiva, que ustedes pueden ver en su pantalla. Dice aquí, la sociedad humana es la extensión del individuo, ¿sí? Es decir, que una vez que el individuo se conforma como tal, forma grupos, forma familias, entonces el extenderse ya es una sociedad, ya es entonces un grupo de personas. Y entonces cuando nosotros nos damos cuenta de esto, cuando tomamos conciencia de esto, es cuando podemos ver la importancia que tiene la educación, por ejemplo, familiar. Ese es el primer núcleo, diríamos, de la sociedad, la familia. Y entonces cuando la familia, diríamos, tiene ciertos valores equilibrados,
pues entonces es un gran aporte a la sociedad humana. Si esto no es así, entonces la sociedad humana se va a empezar a desequilibrar. Para ser realistas, nosotros estamos viviendo en este año 2011 ya, en pleno siglo XXI, estamos viviendo un mundo tremendamente desequilibrado. Eso nadie lo puede negar. A pesar de tener grandes avances, ¿sí? Grandes avances en la tecnología, grandes avances en los medios de comunicación, grandes avances en muchas cuestiones, ¿no? En la ciencia incluso. A pesar de todo ello, también tenemos que ser realistas que falta mucho en nuestro mundo por equilibrar. Es decir, actualmente nosotros podemos evidenciar que nuestro mundo está realmente desequilibrado. Es decir, en nuestro mundo no existe todavía lo que llamaríamos justicia. No existe en nuestro mundo todavía lo que llamaríamos paz. No se ha erradicado el hambre en el mundo. Es decir, hay muchas cuestiones que en la sociedad actual faltan. Eso lo sabemos perfectamente. Pero no faltan nada más porque sí, ¿no? Ni tampoco es una cuestión meramente que tienen que solucionar siempre los gobiernos. Esta cuestión va realmente mucho más allá, ¿no? Lo que queremos analizar con ustedes va mucho más allá. Es decir, que cuando hablamos de que la sociedad actual realmente está así porque nosotros mismos somos así, es realmente un poco duro, un poco difícil a veces de comprender, pero es una tremenda realidad. Esta frase que ponemos aquí dice, si queremos realmente un cambio radical, si queremos un mundo mejor, un mundo sin hambre, necesitamos cambiar individualmente, cambiar dentro de nosotros mismos. Cuando hablamos de un cambio, ¿sí? Hablamos de una realidad, no hablamos solamente de modificar ciertas cuestiones, hablamos de realidades. Cuando los griegos enseñaban en sus templos, había una clave muy especial, diríamos, un concepto muy importante para ellos, que era el del conocimiento de sí mismo, ¿no? Que lo ponían siempre en el frontispicio de sus templos, ¿no? Homus nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo, ¿no? Es el clásico lema con el que se daba siempre el conocimiento. Ese conócete a ti mismo era precisamente algo importante para aquellas antiguas sociedades griegas para poder tener, diríamos, un desempeño diferente en la cultura. Se sabe que la cultura griega tuvo lo que llamamos su edad de oro. Esos templos que hoy, de los cuales ya quedan prácticamente ruinas, en esos templos se enseñó una sabiduría extraordinaria, una sabiduría que diríamos generaba en aquellos seres humanos aspectos más divinales o más espirituales. Si algo podemos ver en nuestro mundo actualmente, pues es una falta sobre todo de espiritualidad. Aunque, fíjense ustedes, aunque aparentemente a todos los seres humanos profesen de alguna forma una creencia religiosa. Esto en la realidad, tristemente, cuesta decirlo, pero no se demuestra en los hechos. Así es que en esta primera diapositiva nos quedamos con esta cuestión. El individuo, al final de cuentas, conforma esa sociedad humana. Es decir, este individuo que conforma la sociedad, este individuo que conforma el mundo, si es de una manera, hablamos entonces que eso se multiplica. Y actualmente somos más de 6.000 millones de habitantes en este planeta. Más de 6.000 millones de habitantes, tan solo China e India aportan más de 2.000 millones de habitantes a este planeta Tierra. Y entonces estamos hablando de que el comportamiento o el conocimiento, el actuar de una gran cantidad de personas en nuestro mundo, o diríamos de la gran inmensa mayoría, como ahora lo veremos y lo analizaremos, pues está generando que nuestro planeta esté en un grave desequilibrio. Esa es una tremenda realidad que vamos a analizar esta noche. En la siguiente diapositiva dice lo siguiente, ¿no? Si el individuo es codicioso, es cruel, es despiadado, es egoísta, así será la sociedad. Entonces, cuando nosotros hablamos de aspectos egoicos, ¿sí? De aspectos egoístas
dentro del ser humano, esto va a repercutir directamente en el actuar de la vida cotidiana. Así entonces, cuando nosotros somos víctimas de un acto de corrupción, es entonces porque la sociedad se va generando así. Porque no solamente hay una persona que sea así, sino que hay miles de personas que piensan exactamente igual. Y cuando estas miles de personas piensan exactamente igual, repercuten en toda la sociedad. Así es que no solamente es la cuestión de la corrupción, sino es la cuestión de muchas otras situaciones que hacen que nuestro mundo, en muchos aspectos, no en todos, esté tremendamente desequilibrado. Veamos cuáles son los problemas más importantes actualmente de nuestro mundo, de la sociedad humana. Y bueno, la ONU lo dice, ¿no? La ONU lo dice que el primer problema más grande es el hambre en el mundo. ¿Sí? Es el hambre. La ONU dice que aproximadamente 925 millones de personas la padecen actualmente en nuestra humanidad. Eso es inquietante. Es inquietante porque uno podría decir, bueno, pero si uno va a los grandes almacenes de alimentos y ve una gran cantidad, ¿no? Por ejemplo, de arroz hay muchas marcas, ¿no? Y muchos kilos que ahí sobra aparentemente, ¿no? Ve uno diferentes productos, cualquier que les mencione, cualquier producto que mencionáramos, hay suficiente, ¿no? En los grandes almacenes, en las grandes superficies. Y uno dice, bueno, aquí no parece que haya tanta hambre en el mundo. Pues sí, eso lo podemos ver en algunos países. En algunos países podemos ver que incluso sobra el alimento, sobra. Incluso algunos almacenes se dan el lujo de decir, pues si te llevas 3 kilos de esto, te lo cobro como si fueran 2, ¿no? O el 2 por 1 muy famoso. Es decir, nos podemos dar el lujo en algunos países de hasta que sobre ese alimento. Pero en realidad hay otros países donde el alimento falta. Y esto sucede todos los días, aunque nosotros no lo veamos. Y bueno, hay muchas organizaciones no gubernamentales, las llamadas ONGs, que trabajan precisamente para combatir esta cuestión del hambre, que no solamente se da en el África, también se da en el norte de México, en las zonas serranas de México. También se da en países que ni siquiera nos llegamos a imaginar que ahí la gente puede pasar hambre. Hay muchos lugares en el mundo donde se padece hambre. En la India, en China también se padece hambre. Hay lugares, no solamente del África, en que la gente todavía no llega a veces a comer ni siquiera una sola vez al día. Y ese es un gravísimo problema de nuestra sociedad humana, porque en realidad todo eso ha generado un gran desequilibrio, ¿no? Hay lugares en el mundo en el que la gente podría vivir de alguna forma estable, pero sin embargo han llegado grandes compañías. Es el caso de un pueblo del África, un pueblo de pescadores, donde han llegado grandes compañías y precisamente han generado un desequilibrio ecológico y entonces ya la gente no puede vivir de lo que antes vivía. Y le pasa a muchas culturas indígenas en las que han tenido que desplazarse de sus lugares. No olvidemos toda esa historia de los indios en Norteamérica, de todas las tribus de Norteamérica y del Canadá, que tuvieron que desplazarse, tuvieron que prácticamente huir de sus lugares porque llegó la llamada civilización. ¿Sí? La civilización trajo en muchos lugares hambre y pobreza, ¿no? Más no miseria, que es otra cosa, ¿no? Eso se da hasta incluso en el llamado primer mundo, ¿no? Que en realidad son terminologías de la llamada actual civilización. Así es que bueno, ese es uno de los graves problemas de la sociedad humana. ¿Pero qué lo ha producido? Por eso ponemos este pequeño gráfico aquí. El individuo mismo, ¿sí? El individuo ha generado todo esto. Hoy en día, el ser humano ya no puede vivir, lógico, como vivía antes. Pero esta adaptación ha costado a muchas personas ahora tener que luchar precisamente para conseguir el alimento. ¿Cómo se conseguía el alimento antes?
pues antes se conseguía sembrando la tierra, trabajando en las aguas, en el mar, tratando de obtener diariamente el alimento, ¿no? Hoy en día, vuelvo a repetir, como decíamos al principio, pues en algunos países sobra el alimento. Incluso en algunos países se tira el alimento, cuando en otros lugares hace falta. Eso, según la ONU, es uno de los graves problemas de nuestra humanidad. Bueno, la pobreza es otro de los graves problemas, porque al moverse hoy en día todo con dinero, ¿sí? Hoy en día todo se mueve con dinero, y entonces mucha gente no logra conseguir esto, ¿no? Estamos hablando de los miles que somos, de los millones de habitantes que somos, de los más de 6.000 millones de habitantes, y entonces hay mucha pobreza en nuestro mundo. Hay países donde la diferencia entre ricos y pobres es impresionante, donde incluso la clase media y pobre es impresionante, ¿no? Así es que, bueno, esto también es lamentable, pero se genera, vamos a lo mismo, desde el propio individuo, ¿no? Ahora veremos más cuestiones de esto. Otro de los graves problemas de la sociedad humana es la contaminación. Esta contaminación de la que hablamos es en realidad generada por nosotros, ¿no? Fíjense ustedes ahora la gran cantidad de basura que generamos. La contaminación acústica que también realizamos todos los días en las grandes urbes a través de los automóviles. Esta contaminación es lamentable porque también se está dañando, como bien se sabe, la capa de ozono. Pero no solamente la cuestión de la capa de ozono. Esta contaminación tiene que ver con todos los recursos naturales. Y uno de los principales puntos y una de las grandes preocupaciones actualmente de muchos gobiernos en el mundo es la cuestión de las energías, ¿no? Hoy en día le exigimos cada vez más a la naturaleza mucha energía, ¿no? Tan solo las personas que tienen un móvil o un celular, pues siempre requieren energía, ¿no? Para este aparato, igual para el ordenador o para la computadora. Y para los cientos de aparatos, los televisores y más cuestiones que hay, requieren mucha energía del planeta. Esta energía realmente sale de la madre naturaleza. Es decir, la naturaleza nutre a todos los ciudadanos, a todos los individuos, pero muchas veces se le tiene que extraer cada vez más sus propios recursos, ¿no? Uno de los recursos más importantes, por ejemplo, es el petróleo. Y sabemos muy bien, se sabe perfectamente que el petróleo es un recurso que en su momento terminará. Eso se sabe perfectamente, por eso en algunos países se han preocupado en construir coches, automóviles, que ya no dependan del petróleo, ¿no? Mas, sin embargo, a la tierra se le sigue extrayendo el petróleo. Esta producción tan impresionante, que va, diríamos, a un ritmo que pareciera no detenerse, pues llegará un momento en que va a repercutir directamente, ¿no? A veces causa mucho asombro ver en las grandes ciudades, como en la Ciudad de México sobre todo, o bueno, como Pekín, ¿no? O como Los Ángeles incluso, esas grandes filas de coches, de automóviles, que no tiene fin, ¿no? Aparentemente, ¿no? En el que la gente pues gasta mucho tiempo de un lugar a otro, ¿no? Hemos hecho un mundo, o estamos fabricando un mundo en las grandes urbes que no tiene sentido, ¿no? En la que la gente, o en la que las personas, no llegamos a tomar conciencia de lo que está pasando en realidad. Y se contamina, no solamente, vuelvo a repetir, con los coches, sino que se contamina de muchas maneras. Y las peores formas de contaminación son y tienen que ver con la propia mente, ¿no? Como también en su momento lo analizaremos en la clase que hemos preparado también para esta cuestión. Y bueno, otro de los problemas de la humanidad es la guerra, ¿sí? La violencia, el racismo. La guerra, bien sabemos, genera mucho dolor humano, genera mucho abuso, genera, diríamos, acciones muy bajas, ¿no? Del poder, los más fuertes contra los más débiles y toda esta cuestión. Y bueno, actualmente hay muchas guerras abiertas, ¿no? En nuestro planeta, en muchos países, en las cuales mueren muchas personas. Y que aún es increíble, ¿no? Pero la forma más sencilla de ver esto, de ver el abuso de todo esto, es que la guerra se da con armas comúnmente, ¿no?
y las armas se siguen fabricando. Es decir, mientras se sigan fabricando armas, siempre habrá dolor y habrá sufrimiento. Pero hoy en día se nos hace tan común, ¿no?, ver, por ejemplo, lo que sucede en Afganistán o lo que sucede en países donde hay mucho sufrimiento, ¿no?, en algunos países del África, o incluso lo que pasa en México también, ¿no?, con la violencia. Pues todo esto, el uso de las armas, se sigue permitiendo, ¿no? El uso de las armas en Estados Unidos, en muchos otros países, mientras el individuo no se proponga modificar esto, entonces no se irá más allá, ¿no? La cuestión del racismo, que se da de forma lamentable en muchos países, el creerse una raza superior, el problema de la drogodependencia, ¿no?, que es algo de los problemas pues más graves en nuestra humanidad. Mientras existan personas que quieran tener, diríamos, una sobreestimulación en su cuerpo, pues entonces habrá toda esta cuestión que se teje detrás de la cuestión de las drogas. Eso es muy lamentable. Pero mientras existan individuos, personas que necesiten de esto, pues habrá entonces una sociedad que tendrá que, diríamos, atenerse a esa violencia, atenerse a esos estragos que está causando lamentablemente en muchos lugares del mundo esto. El consumismo excesivo, ¿no? ¿Qué genera todo esto? Bueno, nosotros nos preocupamos, sí, por el vestir. Todos tenemos que vestir, todos tenemos que consumir alimentos, todos tenemos que tener un lugar para vivir. Pero hemos excedido todo esto, ¿no? Es decir, hoy en día uno va a un almacén de ropa y no encuentra ahí un poco de ropa, sino que encuentra muchísima ropa. Es decir, unas cantidades enormes e impresionantes de ropa que comúnmente fue fabricada, por lo más común, a bajo precio, ¿no? En lugares donde se bajan los sueldos, donde la gente tiene bajos sueldos, donde la gente tiene que trabajar muchas horas, por lo común, para fabricar mucha ropa, ¿no? Es decir, la demanda que hay actualmente es impresionante. En los países que más consumen, pues entonces, lógico, los precios bajan más y esto genera, ¿no?, que haya más consumismo. Es una tremenda exageración lo que está pasando con el consumismo. Diríamos, hay todo un estudio de esta cuestión, ¿no? Es decir, los seres humanos, por querer poseer, ¿no?, por el aspecto de la posesión, de poseer cada vez más, no nos damos cuenta de los daños que estamos ocasionando al propio planeta. Y aquí entra la cuestión de la llamada ética, ¿no? Una ética de vida, una ética que tiene que ver con el equilibrio de la sociedad, donde cada quien debería tener lo que necesita. Y esto es pues algo que comúnmente no es así, ¿no? Otro grave problema que generamos los individuos es la corrupción, ¿sí? Y que hace precisamente que los gobiernos no cumplan con su trabajo. Es decir, en muchos países los gobiernos se roban, diríamos, así como es en la realidad, se roban los impuestos de los ciudadanos, ¿no?, los recursos de los ciudadanos, y entonces no aportan precisamente al pueblo, a la nación, lo que deberían de aportar. Entonces la corrupción ha generado, o está generando en muchos países, gravísimos problemas que tiene que ver con las infraestructuras, que tiene que ver con carreteras, o que tiene que ver con educación, con salud, con muchas cuestiones, ¿no? Hay corrupción, por ejemplo, cuando hablamos de avances médicos, de la medicina, pues también hay corrupción ahí, ¿no? Hay, diríamos, toda una red ya hecha en la cuestión de las farmacéuticas, ¿sí? No hace mucho escuchamos toda esta cuestión de las vacunas, ¿no? Con la supuesta gripe, la supuesta nueva gripe que venía de México, y que bueno, aquí se dio un acto de corrupción tremendo también, ¿no? En muchos países se llegó incluso a se llegó incluso a hacer ver, ¿no?, que esta era una cuestión meramente corrupta. Pero bueno, todo eso lo hemos generado los propios seres humanos, no solamente por permitirlo, sino porque en nosotros mismos están esos aspectos que han generado todo esto. Otro grave problema de nuestra sociedad humana es el odio.
El odio, ese odio que se guarda realmente en el corazón y que repercute sobre los demás seres humanos. Es decir, si una persona odia a otra, no queda esto nada más ahí. Es decir, hay muchas otras personas que generan odio y entonces en un conjunto el odio se genera a nivel ya general y esto repercute en una sociedad en la cual se puede desenvolver en un momento dado actos que tienen que ver con esto, ¿no? Los crímenes más terribles, la delincuencia, tiene que ver con el odio que actualmente hay en muchas sociedades. Otro grave problema es la codicia, ¿sí? La codicia ha generado mucho dolor, mucho sufrimiento en nuestro mundo. Es decir, la codicia es cuando el ser humano quiere siempre más, ¿sí? Ama mucho el dinero. Y entonces, cuando se ama mucho el dinero, cuando se siente un desmedido uso del dinero, cuando se siente, diríamos, una atracción tremenda del dinero, pues entonces genera la codicia y esto genera también muchos desequilibrios. Así podemos comprender entonces que la sociedad actual se mueve en aspectos muy lamentables, ¿no? Vuelvo a repetir, hay otros aspectos que los humanos hacemos muy bien. Ahora lo veremos al final, pero esta cuestión, que son solamente unos puntos, están generando en nuestra humanidad pues aspectos lamentables, están generando en nuestra humanidad situaciones en las cuales deberíamos nosotros tomar en cuenta, porque mientras exista en nuestra humanidad esto, pues realmente esos aspectos superiores, diríamos, no podrán generarse. Bien, pues podríamos decir entonces que si el individuo, ¿sí? Si el individuo cambia, entonces el mundo cambiará totalmente. Es decir, si el ser humano cambia estas cuestiones de envidia o de codicia o de odio o de crueldad, si las llega a cambiar por eso que estamos viendo ahora en la pantalla, que son aspectos de solidaridad, de altruismo, de filantropía, de caridad, de ayuda desinteresada, de amor, de honestidad, de responsabilidad, entonces cambiará completamente la sociedad. Por eso decimos, no podemos esperar que los gobiernos actúen si nosotros no actuamos. Es decir, el gobierno tiene una gran responsabilidad, ¿no? El gobierno tiene una responsabilidad que es la de servir a los ciudadanos. Mas actualmente ya lo sabemos, en la gran mayoría de países no es así. Los gobiernos realmente no saben gobernar. Los que están en el gobierno, por eso ponemos esta frase aquí, ¿no? Quien no sabe gobernarse a sí mismo no puede gobernar a los pueblos. Las gentes que dirigen los gobiernos, lamentablemente, no se saben gobernar a sí mismos. Y entonces por eso no pueden distribuir, se supone, la riqueza de los pueblos equitativamente entre todos sus ciudadanos. Y eso genera un gran desequilibrio. Cuando un gobierno es corrupto, que es la mayoría de los casos, entonces los ciudadanos, al ver que el gobierno es corrupto, pues los ciudadanos también se convierten en corruptos. Y toda la sociedad se convierte en una sociedad totalmente desequilibrada, en la que no hay honestidad. Por ejemplo, este aspecto importantísimo, este valor, diríamos, llamado solidaridad. Cuando nosotros aplicamos la solidaridad, no nos importa ayudar a una persona aunque no sea de nuestra familia, porque comúnmente todos nos preocupamos solo por nuestro círculo familiar. La solidaridad es ayudar a cualquier persona que tenga necesidad de alimento, de vestido, de cualquier cosa que necesite. Eso es la solidaridad, ser solidarios con los demás. Pero ese es un valor que tiene que ver con el alma. Y este valor que tiene que ver con el alma, pues diríamos, solamente puede manifestarse cuando nosotros estamos dispuestos a ello. El altruismo es el poder ayudar, ¿no? Como la solidaridad, el poder ayudar desinteresadamente a los demás. Ser caritativos. Son cosas que ya no se dan mucho en nuestra humanidad y que no se dan, lógico,
Actualmente en los gobiernos mucho menos se da esta cuestión, ¿no? Es decir, hoy en día si un gobierno quiere ser filantrópico, pues muchas veces hasta se le critica, ¿verdad? Se le critica. O incluso si un gobierno va a ayudar a otro país para algo, lo hará siempre a cambio de otra cosa, ¿no? Es decir, a veces los gobiernos dan ayuda humanitaria a un país, pero siempre van a querer algo a cambio, ¿no? Entonces, es importante comprender que si nosotros como individuos manifestamos en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en esencia lo que somos, ese tipo de valores son valores fundamentales del espíritu, son valores fundamentales, diríamos, para nuestro desarrollo humano, pues entonces seremos o formaremos una sociedad diferente. Es muy común, hoy en día la mayoría de las personas pues solemos quejarnos del mundo en el que vivimos, ¿no? O del lugar donde estamos, ¿no? Solemos quejarnos mucho. Nos podemos quejar de la falta de alumbrado en un lugar, ¿no? De la falta de jardines, de la falta de árboles, de los servicios básicos muchas veces. Criticamos mucho, ¿no? Solemos criticar, somos muy críticos. Pero cuando a nosotros muchas veces se nos exige algo, a veces nos falta honestidad, o nos falta responsabilidad, o nos falta caridad para con el semejante, o con cualquier ser humano. Por eso es importante esta cuestión de lo que queremos reflexionar con ustedes esta noche, precisamente para poder comprender esto que llamamos nuestro curso de reflexión, ¿no? Esta reflexión, ¿sí? Esta reflexión para una vida con conciencia tiene que ver con lo que realmente somos nosotros, como individuos. Si uno, como individuo, es una persona con mucho egoísmo, con mucha crueldad, ¿sí? Con violencia incluso, con ira, con impaciencia, todo esto se va a reflejar en nuestro propio entorno. Nosotros somos seres humanos que tenemos sentidos, capacidades extraordinarias, pero que cuando manifestamos el aspecto, diríamos, oscuro, ¿sí? Podemos generar cuestiones muy lamentables. El odio genera mucho dolor, la ira genera mucho dolor, la envidia, la codicia y demás defectos de carácter, defectos de la personalidad, pues comúnmente van a generar una sociedad así, exactamente. Por eso es necesario que los seres humanos cambiemos nosotros. Por eso esa frase muy común, ¿no? Si quieres que cambie el mundo, cambia tú primero. Sí, pero cambiar nosotros primero indica o implica, diríamos, para ser más exactos, un conocimiento directo de lo que somos nosotros. Por eso regresamos un poco a lo que decían los griegos. Conócete a ti mismo y conocerás el universo. Conócete a ti mismo para que puedas entonces conocer a los demás. Nosotros aseveramos en lo que es la sabiduría arcaica, la sabiduría divina, aseveramos que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, que si se nos pregunta quiénes somos, comúnmente responderemos nuestro nombre, pero no sabemos quiénes somos. Hablábamos en la parte de la presentación del curso sobre el alma, ¿no? Y sobre el espíritu. Pensamos a veces que solamente somos este cuerpo físico, pero los valores más importantes se almacenan en lo que llamamos el alma. Para nosotros el alma y la conciencia es exactamente lo mismo. Cuando una persona es consciente, actúa en solidaridad, actúa con caridad. Y actuar con solidaridad o con caridad es actuar, diríamos, dando a los demás sin esperar nada a cambio. Y eso, fíjense ustedes, es bastante difícil. Es muy difícil, porque cuando nosotros ayudamos a los demás, pues a veces queremos que nos tomen la foto para que se vea que hemos ayudado. Queremos, de alguna forma, el reconocimiento, ¿sí? Y eso en nuestra sociedad se da bastante, ¿no? En la sociedad actual se da mucho. Queremos la fotografía, queremos el reconocimiento de los demás. Por ello es muy importante comprender que esto es un aspecto totalmente individual.
Si existe un cambio, tiene que ser individual. Es como, pongamos un ejemplo, ¿no? Muy práctico, una familia. Una familia puede vivir muy feliz, ¿sí? O puede vivir muy triste, ¿sí? Con mucho dolor y con mucho sufrimiento. Esto lo podemos evidenciar actualmente en cualquier lugar del mundo. Hay familias que pueden vivir muy felices y familias que pueden vivir muy infelices. Si la familia es muy infeliz, pues vamos a ver cuáles son los factores de esa infelicidad. ¿Y qué factores podríamos encontrar en esa cuestión de la infelicidad? Podríamos encontrar factores como el alcohol, como el adulterio, como la droga, como la ira, como la falta de amor, como la falta de responsabilidad o de honestidad. Es decir, en un seno familiar podríamos encontrar que faltan esos valores fundamentales, pero no se le va a echar la culpa al gobierno de que esa familia sea infeliz. Es que en realidad las personas que forman esa familia, entonces les faltan ciertos valores que deberían de tener, porque si en esa familia hay odio, hay rencor, hay, diríamos, crueldad, hay ira, impaciencia y demás, entonces habrá, lógico, una desintegración total. Hay incluso a veces hasta violencia en muchas familias, ¿no? Pero si podemos todo el lado contrario, ¿no? Si en esa familia hay solidaridad, hay amor, hay honestidad, hay responsabilidad. Por ejemplo, si el padre de familia se hace responsable y es el que sale a trabajar y a conseguir el dinero para mantener a la familia, y los hijos son honestos, entonces hay una, diríamos, mutua ayuda, ¿no? En ese seno familiar, y eso es lo que más hace falta en nuestra sociedad. Pero eso el último ejemplo que acabamos de dar es lo que menos se da en nuestra sociedad, aunque nos sorprenda un poco, ¿no? A muchos, porque a veces pensaríamos que es lo que más se da, pero no es así. El mundo en el que vivimos está desequilibrado por los individuos que formamos este mundo. Eso quiere decir que de los 6.000 millones de habitantes, o más incluso ya, que somos actualmente en este planeta, la gran mayoría, cargamos en nuestro interior aspectos más negativos que positivos. Esa es la realidad. Y por eso nuestro mundo está como está. Actualmente, aunque todo lo veamos aparentemente normal, hay una grave preocupación. Hace más de un año, aquí en Valencia, se dio una reunión de la ONU, precisamente, en el área del estudio del clima, sobre el calentamiento global. Y bueno, las conclusiones fueron bastante interesantes, ¿no? Que si los principales países industrializados, si los principales gobiernos no cambiaban sus formas de trabajar con la naturaleza, pues el desequilibrio, el cambio climático, el calentamiento global y todo esto, el efecto invernadero, serían desastrosos, ¿sí? Desastrosos para nuestra humanidad. Y esto está actualmente de una forma muy categórica, dicha por estos personajes especialistas en el medio ambiente, y que está generando, pues, movimientos muy interesantes, pero que todavía los gobiernos, lo último se dio precisamente en Cancún el año pasado, donde no se llegó a un acuerdo, ¿no? ¿Y por qué no se llega a un acuerdo entre los gobiernos? Porque realmente no les interesa, ¿no? Y porque detrás de los gobiernos, ¿quiénes están? Los individuos como nosotros. Muchas personas que, claro, poseen también mucha riqueza o mucho poder y son, al final de cuentas, quienes trabajan con los propios gobiernos, los grandes empresarios, ¿no? Las grandes industrias. No les interesa que el planeta, diríamos, se levante de este gravísimo daño que ya le estamos haciendo a nivel ecológico. Por eso esos aspectos son tan interesantes, ¿no? De analizar, de comprender. Si el individuo no cambia, el mundo tampoco va a cambiar. Y así como se ven las cosas actualmente, siendo realistas, no hay muchas esperanzas de este cambio. Lo que podemos hacer nosotros los seres humanos es nutrir esos aspectos de nuestra esencia, de nuestra alma, de nuestra conciencia, para que el entorno en el que vivimos, pues, sea de alguna forma más superior que inferior.
Esta frase es muy interesante de Amado Nervo. Dice, busca dentro de ti la solución de todos los problemas, hasta aquellos que creas más exteriores y materiales. Busca dentro de ti, dice Amado Nervo, el poeta. Es decir, nosotros tenemos que ver dentro de nosotros esos factores que a veces nos hacen infelices y a veces hacen infelices a los demás. Así es que, pues les invitamos a todos a la reflexión, les invitamos a tratar de comprender que la sociedad actual en la que nos movemos, el mundo actual en el que nos movemos, realmente requiere de que los seres humanos hagamos grandes esfuerzos por proyectar valores muy importantes, ¿no? Valores como la paciencia, valores como la humildad, valores como la sencillez, como el amor, como la honestidad o como decíamos la responsabilidad, el verdadero altruismo desinteresado, la ayuda, la caridad por los demás. Y bueno, solamente terminar diciendo que si el mundo actual está como está, es porque en realidad los seres humanos así lo hemos querido, ¿no? No se necesita que vengan de otro planeta, como a veces se piensa, a destruirnos. Nosotros mismos nos estamos autodestruyendo. Triste realidad. Muy bien, pues con esto finalizamos nuestro tema, nuestra clase de esta noche, de este martes. Y bueno, pues les invitamos a realizar sus preguntas o sus comentarios. Aquí tienen ustedes el correo electrónico agiaeuropa@gmail.com. Si ustedes tienen alguna pregunta o comentario, lo pueden hacer directamente a este correo electrónico. Y bueno, les invitamos también para nuestra próxima conferencia titulada La Libertad, ¿sí? En la cual analizaremos el tema sobre todo de la libertad interior, ¿sí? De lo que en algunos países incluso se festeja, ¿no? Mucho la libertad, pero bueno, vamos a analizar aspectos en los cuales esta libertad tendría que ser todavía más realista, ¿sí? Más realista. Hablaremos sobre la llamada esclavitud psicológica, en la que los seres humanos a veces no nos damos cuenta, pero somos esclavos, ¿no? Esclavos de muchas cosas todavía. Bueno, pues les agradecemos su asistencia o su tiempo para poder ver este vídeo y pues nos veremos en la próxima clase. Es posible ver los enlaces, también les decíamos, en el Facebook a través de los contactos y si no, bueno, a través del correo electrónico también. Pues les agradecemos su asistencia, muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. Que pasen buenas noches.